Buenas, ¿cómo están? Estamos haciendo una nueva videoconferencia desde comunidad para todos los profesionales, estudiantes. Es Luisina Echidi, nacida de esta comunidad de aprendizaje y uno de los administradores de este grupo de recursos para tesis, tesistas y tutores. Hoy vamos a trabajar una temática que les viene interesando mucho, que está generando muchas dudas en algunos tesistas, que tiene que ver con cómo trabajamos los estudios y los textos teóricos que vamos incorporando y que vamos encontrando en el proceso de investigación, sobre todo en el de una tesis. A ver, vamos a comenzar. Bueno, vayan llegando. Sé que estamos siempre en la hora latina, que es que siempre llegamos más tarde de lo que pactamos. Bien. Me parece muy interesante poder trabajar con lo que se llama fichas bibliográficas. Esto que vamos a ver hoy nos va a servir tanto para manejar los textos teóricos, ¿sí? Los autores teóricos que estemos usando, como también organizar este apartado de estado del arte. Bueno, se van acomodando. ¿Cómo están? Hoy ya es primavera en el sur de Latinoamérica. Como ven, tengo flores. Bueno, voy comenzando y luego me van haciendo consultas los que necesiten saber algo específico. También vamos a responder algunas preguntas que fueron colgando en el grupo de recursos para tesis y tesistas, ¿ok? Bueno, les comento entonces esto de las fichas bibliográficas. ¿Para qué sirven? A veces es un poco plomo hacer las fichas bibliográficas, pero resultan muy útiles a la larga. Se van a dar cuenta de esto. Entonces, bueno, vamos a hablar específicamente sobre estudios ahora, ¿sí? Estudios previos que conseguimos sobre nuestra temática, ¿sí? La temática que estamos estudiando. Podemos conseguir estudios a través de buscadores web, como Google, que es muy bueno. También, bueno, dentro del Google está el Google académico, ese también podemos usarlo. Y también hay repositorios de tesis o bancos de datos y de investigaciones y de revistas científicas. Esto ya lo hablamos en otras videoconferencias y resultan muy útiles. Compartimos unos cuantos también en el grupo. Si tienen algunos nuevos, también los pueden agregar. Hay una estructura que me interesa compartirles para hacer estas fichas bibliográficas, es esto. Primero, entonces, bueno, comenzamos siempre con los datos. Recuerden, apenas hay un texto que me interesa y quiero tomar algo, rápidamente anoto la cita, los datos, para después citarlo más tranquilo, ¿sí? No se olviden de anotar las citas porque después no los vuelven a encontrar, ¿sí? Entonces, apenas identifico un texto que me interesa, anoto los datos para la cita. Esto es, sabemos el apellido del autor, el nombre o sus iniciales, el año en que hizo esa publicación, el título de esa publicación. Si es una revista, ponemos también el nombre de la revista. Si es un libro, la editorial y el lugar de edición, ciudad, país.
Si es una revista, también tenemos que anotar el fascículo, el número que es, las páginas donde está publicado dentro de la revista y, si lo conseguí en internet, el sitio web, ¿sí? Cuando hablamos de sitio web, también tenemos que poner año, mes y día en que, según la ZAPA, en que estos sitios web colgó, ¿sí? O posteó, o, bueno, este artículo, o cuando fue editada esta revista o este libro. Y también la fecha en la que yo accedí a ese sitio web o a ese documento web, que sería también año, mes y día, ¿ok? Bueno, entonces comienzo a hacer la ficha bibliográfica, ¿sí? ¿Qué tiene esta ficha bibliográfica? Primero, los conceptos centrales, que van a ser también probablemente las categorías de análisis que estoy utilizando yo, o al menos las que utilizan en este estudio que nos interesa. Sabemos el concepto clave, y si tenemos también entonces el significado de esto, ¿no? Este concepto. Uno o varios. También podemos identificarlas como palabras claves, ¿no? Que se desarrollan en este artículo, en este estudio. Tal vez también puede que haya nombrado antecedentes previos a ese estudio, podemos también incorporarlos. Los objetivos que se proponen. Esta estructura también nos sirve si estamos escribiendo un paper. Otra videoconferencia vamos a hablar sobre cómo hacer un paper. El objetivo que se proponen con este estudio, el método que aplican, ¿sí? Un estudio descriptivo, de corte transversal, con una población tal, con una muestra, si es que la nombran, qué tipo de muestra es, qué instrumentos de recolección de datos utilizaron, tal vez un cuestionario. También, si lo nombran, las técnicas de análisis de la información. Esto es más o menos lo que nos interesa, y si contamos con esto, que es muy importante, los resultados a los que llegó a través de este estudio. Algún tipo de información que nos sirva para nuestro trabajo, lo que estamos investigando. Esta estructura para hacer fichas bibliográficas es muy útil. Podemos hacerlas en papel o en la compu, en algún Word de la compu. También es bueno trabajar en papel. Hace poco ayudé a una tesista de ciencias de la salud, que en el área de metodología de la investigación le pedían hacer respondiendo a ciertas preguntas. Gracias, Julia. Gracias a ella es que para que comencemos a ver cuál es la estructura de los artículos, de los estudios, y qué podemos sacar de ellos. Creo que ahí ya volvimos. Bueno, se cortó, sí, creo que se desconectó. Bueno, pasó algo con internet, sí, estoy teniendo problemas. Bueno, decíamos entonces, estábamos viendo cómo trabajábamos con las fichas bibliográficas, ¿sí? Retomamos ese tema. Un ejercicio para hacer, ¿sí? Que resulta muy útil es este que les comentaba. Tomamos entonces un artículo que nos interesa y hacemos una estructura, hacemos ciertas preguntas a ese artículo.
Bueno, creo que ahí volvimos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, les sigo contando. ¿Sí? A ver. Por acá. Bien, entonces, seguimos con esta estructura bibliográfica, de las fichas bibliográficas. Copiamos la cita, la completamos, ¿sí? Tiene que estar bien completa, acuérdense de eso. Identificamos el área temática de este estudio, ¿sí? Identificamos cuál es el problema que se plantea. Identificamos, anotamos, detallamos qué tipo de investigación es, ¿sí? Si es una investigación explicativa, aplicada, descriptiva, con un enfoque cualitativo, cuantitativo. Si es longitudinal, bueno, las diferentes características que, las cuales vamos a poder identificar y clasificar según, presten mucha atención a esto, los autores bibliográficos, ¿sí? Los autores metodológicos que nos dieron en la carrera, ¿sí? Podemos utilizar otros también, pero siempre es recomendable utilizar la bibliografía que nos dieron en la carrera y las que nos sugieren nuestros directores o tutores de tesis, ¿okay? Porque ellos generalmente son tutores, directores internos de nuestra facultad, de nuestra universidad, ¿sí? Y eso quiere decir que conocen y se manejan con los códigos internos que tienen cada universidad y cada carrera, ¿ok? Entonces vamos a utilizar los autores metodológicos que nos dieron en la formación que tomamos. Bien, luego identificamos las categorías de análisis o las variables, ¿sí? Que se trabajan en este estudio. Según su naturaleza, hay diferentes autores que hablan sobre esto. Ustedes saben que en los enfoques cuantitativos se habla de variables independientes, dependientes, intervinientes, controladas. Generalmente en ciencias sociales no se habla de esto, se habla de categorías de análisis. Cada uno utiliza las que sabe, las que les interesa, ¿no? Luego conviene definir, sobre todo en los estudios cuantitativos, la población que le llaman población diana o blanco, que es el conjunto de sujetos al que se hace referencia. Los identificamos por sus características demográficas y clínicas. Clínicas si son estudios en el ámbito de la salud, ¿ok? A esta población diana también, de la población diana es que se toma la población y luego la muestra, o los sujetos en estudio. También se les llama sujetos en observación. Unidad de observación. Bien, luego de la población diana que definimos la población accesible. Es el subconjunto de la población diana la que se tiene la intención de estudiar. Los definimos, como los definimos también con características geográficas y temporales, que le dan accesibilidad y viabilidad a los investigadores. Definir luego la población elegible. Es aquella que se encuentra determinada por los criterios de selección, ¿saben? Los criterios de inclusión o exclusión. Los que les aplicamos, ahí ya definimos los sujetos en estudio, ¿no? Es la población elegible. Perdón. Luego, concretamos el lugar y fecha de realización del estudio. ¿Cuándo se hizo? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Coordenadas, espacio, tiempo. Le hacemos esta pregunta. Esto es interesante. Al objeto de estudio, al artículo, le hacemos esta pregunta. ¿Existen claros criterios de inclusión-exclusión de la población? Hay unos estudios con los que nos encontramos, que queremos utilizar, pero no dejan en claro cuáles son los criterios de inclusión y elección. Inclusión y exclusión, por los cuales se eligió estos sujetos en estudio. Entonces vamos a hacerle esta pregunta al estudio que elegimos. Y también lo vamos a tener en cuenta cuando hacemos un estudio nosotros, cuando compartimos un paper también. Luego le preguntamos, ¿queda claro cómo se ha realizado la selección de la muestra? ¿Queda claro cómo se ha realizado la asignación a cada uno de los grupos? Y si procede el tipo de cegamiento. Esto se utiliza sobre todo en estudios cuantitativos. Identificamos también el diseño empleado, ¿sí? Por ejemplo, un diseño de campo, un análisis comparativo o prospectivo.
Clasificamos el diseño del estudio de acuerdo a los autores metodológicos que elegimos. Si es un estudio cuantitativo, vamos a describir el análisis estadístico aplicado. Si es un estudio cualitativo, vamos a indicar las técnicas de análisis empleadas, ¿sí?, para analizar la información. Y luego vamos a interpretar, ¿sí?, la información que se obtuvo en este estudio. Ustedes saben que algunos enfoques, algunas corrientes, sobre todo de las ciencias sociales, están considerando, son corrientes emergentes, ¿no? Están considerando que realmente no logramos interpretar la información que obtenemos. Así que por eso mismo solo se pueden hacer estudios descriptivos sobre una experiencia que estamos analizando. Pueden leer información sobre esto, es muy interesante. Luego entonces acá en esta estructura se propone transcribir la conclusión del trabajo y hacerle preguntas, como por ejemplo, de acuerdo al problema planteado, ¿usted cree que se dio respuesta a los objetivos propuestos con esta conclusión? Con respecto a las referencias bibliográficas, ¿qué años abarca? ¿Usted considera eso del artículo? Ustedes saben que se recomienda utilizar artículos, estudios desde unos años atrás, máximo 10. Bueno, tengo otros temas para compartir, pero por ahora es esto lo que les planteo. Tengo otras temáticas, como por ejemplo, unos trabajos en los que estuve colaborando en ciencias de la salud, pero los vamos a retomar luego. Ahora me interesa comentar algunas preguntas que han estado realizando los tesistas en el grupo de recursos para tesis, tesistas y tutores. Vamos a retomar algo de esto. Mientras también pueden escribir consultas acá. Consultas. ¿Sí? Vamos retomando entonces las preguntas que se están haciendo en el grupo. A ver. Bien. Bueno, Ricardo ayer pidió un libro, es un artículo, creo. Yo traté de buscarlo en internet, pero no pude acceder. Es un libro de Andrew F. Introduction to Mediation, Moderation and Conditional Process Analysis. Bueno, si alguien tiene este libro, pide que se lo compartan. Cecita pregunta. Su tema de tesis es estrés por contaminación acústica en peatones de la zona central de La Paz. Muy interesante el artículo, el tema, la temática. Pide sugerencia de qué tipo de investigación utilizar, cuantitativa o cualitativa. Bueno, esto va a depender de lo que te interese, Cecita. Elena sugiere lo siguiente. Interesante investigación, sugiero que la investigación sea quali, ya que el estrés se manifiesta diferente en los seres humanos. Cada uno puede referir su experiencia en la exposición a la contaminación acústica. Ahora, si quieres saber de qué forma se ha manifestado este estrés en las personas, también lo puedes hacer cuantitativo. Va a depender de los objetivos considerados por el investigador.
Muy buen aporte, Elena, sí. Raúl le propone los dos. Yo también, cual y cuanti, sí. Ospina sugiere como instrumento una entrevista estructurada dentro en el marco de una investigación quali. Interesante, sí. Raúl le propone que podría definir la cantidad de personas afectadas por la contaminación auditiva del total de la población circulante de dicha zona. Y después definir las cualidades del estrés detonado en las personas afectadas. En fin, tu investigación es interesante, sí. Muy buenos los aportes de todos. También lo tenemos a Cayo, que el 5 de octubre comentó: está comenzando con su trabajo final para la licenciatura en inglés. Tiene que buscar un problema, no sabe cuál, le interesan las alfabetizaciones digitales y que no puede encontrar un problema en relación con las alfabetizaciones digitales, sino que solamente encuentra, dice él, necesidades. Y no sabe si es correcto abordarlo por el lado de la necesidad. Bueno, las necesidades, si hay necesidades, hay problemáticas, ¿sí? Claro, acá los comentarios que tiene son esos también. Mabel le hace interrogantes para ayudarlo, como es, ¿cuál es el tema? ¿Qué resuelves con esto? ¿O qué aprendes? Rosario le dice, ¿por qué dices que es una necesidad? ¿Desde cuándo se detectó esa necesidad? Y lo que no ha sido atendido. Bien, muy buenos. La CEI le pregunta directamente, claro, cuál es su tema y cuáles las variables que trabaja. Entonces Cayo comenta que el tema son las alfabetizaciones digitales y la necesidad de la que hablo es la de ayudar a los alumnos a desarrollar y concientizar sobre la importancia que tienen estas alfabetizaciones en la actualidad. ¿No? A ver lo que... Hay muchos más comentarios, todos les han hecho muy buenos comentarios. A ver qué puedo sumar yo, Cayo, para tu estudio. El tema de las alfabetizaciones digitales me parece muy bueno. Tenemos que focalizarlo entonces en el área de inglés. Cada vez se están utilizando más recursos, ¿sí? Creo que sería útil, por ejemplo, estudiar, me parece interesante, las plataformas digitales, ¿sí? Donde uno puede aprender idiomas. Yo doy clases en plataformas digitales. Ahora tengo un profile en Verbling, en Italki. Sería muy interesante que puedas estudiar algunas categorías, pensar en categorías de análisis para estudiar estas plataformas. Me parece que sería muy útil. No sé qué es lo que te interesa a vos de las alfabetizaciones digitales. Si pensás que tendrían que sumarse a la formación de los profesores de inglés, por ejemplo, o te interesa trabajar los procesos de aprendizaje de los alumnos o los procesos de enseñanza en torno a las alfabetizaciones digitales. Habría que ver porque sigue siendo muy grande, ¿no? Raúl le propone 3 temáticas directamente, se le ocurren. La brecha digital, esto bueno, el exceso de proliferación de herramientas, plataformas y recursos, y definitivamente la dualidad entre alfabetización presencial y a distancia. ¿Está bueno? Bueno, ahí ya más o menos hicimos un comentario sobre esto, ¿no? A ver, Mayra propone, el 6 de octubre preguntó, estoy armando la teoría de mi trabajo de investigación, necesitaría conectores, frases como para empezar a escribir. Mayra, hemos colgado mucha información sobre esto en el grupo. Hay acá info, vamos a escribirle, buscala. Y también el grupo
el grupo de lengua española, que lo tenemos acá. Español para fines académicos también, que se los comparto por acá. John, también el 6 de octubre, comenta, estoy empezando a elaborar una tesis sobre construcción del amor y sexualidad en adolescentes. Por favor, ayúdenme con textos y estudios que me puedan ayudar a completar el estudio. Muy buena temática, John. Construcción del amor y sexualidad en adolescentes. Bien, a ver qué puedo compartir sobre esta temática. Bueno, acá ya encontré 4 estudios, uno de Colombia, el otro es de Uruguay y otro de Argentina. Voy a poner los links. Bueno, es lo primero que encontré. Vos, por favor, después chequealo, fíjate que te puede servir y que no, por supuesto. Ahí los comparto en el comentario que hizo John. Para el que lo esté escuchando esto y lo quiera buscar, John hizo un comentario el día 6 de octubre. 2017. Algunos son tesis, otros son papers y otros son páginas web de revistas, sitios web académicos. ¿Se fijan? ¿Qué les sirve, qué no? Lena pregunta si hay diferencia entre el estado del arte, el marco referencial y el marco teórico. ¿Cómo se debe enfocar cada uno de ellos? Bueno, tenemos algo de esto. Yo colgué algo de esto en este blog que tengo bastante olvidado, que ya sé que lo tengo que mejorar. Tesistas, es muy viejo. Entran a la solapa el escrito de una tesis. Ahí les recomiendo una lectura. A ver. Bien, acá les comparto un artículo que les ha resultado muy útiles a los tesistas para hacer el estado del arte, que es este, que no tenemos. Y, a ver. Acá. Acá les recomendaba un artículo, a ver si todavía está vigente, para que puedan ver la diferencia entre el estado del arte y el marco teórico. Esto ya lo comentamos en otra videoconferencia. A ver si todavía está vigente. Es en Strip. Sí, las diferencias, sí, creo que es un estudio. Es un texto bastante interesante. Escribe un profesor. Es una especie de entrevista. Voy a poner esto para que vean la diferencia entre el estado del arte y el marco teórico. A ver, voy a leer los comentarios que le han hecho para no decir lo mismo.
Entonces, volvemos al tema que era el estado de las diferencias entre estado del arte, marco referencial y marco teórico. Carlos comentó, el estado del arte es una comparativa de tu tema con otros similares para identificar similitudes y particularidades. Esto para saber cómo está tu tesis, la temática sería respecto a estructura, indicadores, variables. Bien, bueno, el estado del arte en sí, lo que pretende, como van a leer en ese articulito que colgué, lo que pretende el estado del arte es ubicar el estudio que estamos haciendo en una tradición, ¿sí?, de producciones teóricas en torno a esta temática, ¿sí? Otras personas que vienen investigando sobre el tema, ¿sí? Y cómo está el tema estudiándose en la actualidad, ¿sí? Esto es el estado del arte, por eso es que se sugiere que no sean estudios de más de 10 años, ¿sí? Ese tiempo cada vez se va a acortar más, dentro de unos años probablemente sean 5, porque los procesos sociales cada vez van más rápido, ¿no? También la producción de conocimientos, para que lo tengan en cuenta. Acá aprovecho para hacerles este comentario de otra cosa que quería decirles. ¿Qué hacemos entonces después de que armamos el estado del arte? ¿Cómo nos queda eso en la tesis? ¿Nos olvidamos de eso? Porque en algunas tesis parece que el estado del arte queda como un bodoque, una parte de la tesis, y después no volvemos a mencionarlo. En algunas estructuras de tesis, sobre todo en las de ciencias de la salud, lo que se sugiere es retomar lo que planteamos en el estado del arte, esos estudios, en un apartado que está antes de las conclusiones, que se llama discusión. Nosotros podemos hacerlo también en el análisis, si nos interesa, o en las conclusiones. No lo recomendaría tanto en las conclusiones, lo recomendaría antes. Esto se usa sobre todo en ciencias de la salud, y es esto. Vamos planteando, vamos haciendo el análisis, vamos comentando las conclusiones parciales a las que vamos llegando, ¿no? Las temáticas que vamos abordando, ¿sí? Y entonces vamos cruzando el análisis que estamos haciendo con los resultados y con el análisis de estos estudios que pusimos en el estado del arte, ¿sí? Entonces decimos, con respecto a bla, 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 planteamos bla, 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 y decimos, lo que coincide con lo expresado por otros investigadores, como bla, 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 que son los que mencionamos en el estado del arte. Esto se está utilizando mucho en ciencias de la salud, desde siempre fue así, ¿sí? En sí, en ciencias sociales no se utiliza tanto hacer este cruce, pero es muy útil, porque si no parece que el estado del arte queda como olvidado, ¿no?, en una parte primera de la tesis. También podemos decir, con respecto a tal temática, que va a ser una de las categorías de análisis, los encuestados mencionaron que bla, 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 y entonces esto puede vincularse con otros estudios realizados, bla, bla, bla. A ver si me ocurren otras frases. ¿Sí? Con lo cual coincidimos con el estudio de tal, ¿sí? Encontrar diferencias entre los resultados a los que nosotros estamos. Entonces, también podemos destacar esto, ¿no?, que lo que estamos encontrando es diferente a los estudios que planteamos. De ninguna manera significa que está mal, ¿no? Por supuesto que no. Se trata de encontrar también diferencias, ¿no? Las diferencias también son aportes. Bien. A ver. Norman hace 3 comentarios muy pequeños, que es
El estado del arte, 2 puntos. ¿Qué dicen otras investigaciones? Marco referencial, 2 puntos. Tiempo y espacio en tu investigación con respecto al tema. Marco teórico, ¿qué dicen los expertos? Bueno, es de alguna forma un esquema bien sintético con aspectos muy importantes sobre las diferencias. Sí, sí. Me parece bien esto, me voy a detener acá en el marco referencial. Algunas investigaciones no los emplean, ¿sí? No se usan. Pero el marco referencial es esto, ¿sí? Ubicar, referenciar, ¿no? Ubicar el referente empírico de nuestra investigación. ¿Dónde vamos a hacer el estudio? ¿En qué institución? ¿En qué población? ¿Sí? ¿En qué contexto? Espacio-tiempo. ¿Sí? Y el marco teórico es esto que dicen los expertos, sí, porque generalmente se trabaja con estudios con autores teóricos renombrados o que nos interese seguir, ¿sí? En los cuales nos interesa apoyarnos. Como he dicho Carlos antes, el marco teórico es el sustento científico de la tesis en cuanto a teorías, trabajos conjuntos de expertos, fuentes científicas confiables. Bien. Bueno, hay una diferencia ahí entre lo que plantea uno y otro con respecto al marco referencial. Yo me quedo, en este caso, con lo que plantea Norman sobre el marco referencial. Pero el aporte de Carlos es muy bueno también. Acá. A ver, ¿alguien tiene alguna duda por acá que no leí? Me parece que no están haciendo consultas. Bueno, perfecto, cualquier cosa me preguntan. Cintia hizo una pregunta muy interesante a principio de mes, que era, ¿se puede hacer una tesis haciendo uso del discurso? Tal vez no esté del todo bien formulada. A ver, quiero decir un par de cosas. Si queremos analizar el discurso pedagógico, lo tenemos que analizar desde el análisis del discurso. Por eso es que, por ejemplo, Jesús María propone leer Van Dijk. A mí ese autor no me gusta, pero, bueno, puede ser útil. Hay otros autores en el campo de la semiótica que son más interesantes para mí, para el abordaje del análisis del discurso. Que ya hablé de ellos en otras videoconferencias, pueden buscarlo. Pero bueno, es viable. Esto por un lado, si queremos analizar el discurso pedagógico. Por otro lado, si estamos haciendo un estudio en el campo de la pedagogía, tenemos que saber que la pedagogía también tiene sus propias metodologías, ¿sí? Entonces podemos buscar información sobre esto. ¿Cuáles son las metodologías científicas del campo de la pedagogía? Cintia también recibe unas sugerencias de Raúl que le plantea, recuerda que el discurso pedagógico no es un método, es claro que el discurso no es un método, es un enfoque, por ende su trabajo recepcional debe enfocarse claramente en qué va a analizar y cómo exactamente. Sí, exactamente, es qué interesa de este discurso pedagógico. Acuérdate de eso, Cintia. Ella en un momento había comentado que le interesaba leer noticias y el asesor le sugería hacer una tesis basándose en un tema educativo de varias noticias. Entonces sería más bien un estudio, se acerca más a lo periodístico. Haciendo uso, sí. Sí, tiene más que ver con con el área comunicacional. Sí, esto habría que buscar. A ver si te puedo sugerir algo ahora. Y tenés que buscar en el área más bien de tesis de comunicación social. ¿Sí? Claro, porque me falta información, porque Cintia dice que le interesa un tema educativo que se puede abordar a través de noticias. Bueno, ¿cuál tema? ¿Qué tema educativo te interesa abordar a través de estas noticias? Eso es, ¿no?
acá hay algo, metodologías de investigación en comunicación. Tal vez esto te pueda interesar. Metodologías de la investigación que resulten útiles en el área de comunicación, porque vas a analizar noticias. Acá estoy encontrando una página de Métodos creativos de investigación en comunicación social, de Frederick Guerrero Soler. Muy interesante, ¿eh? Ahí se lo vamos a compartir a Cintia. Ahí va. Sí, esto creo que va a servir, es útil, ¿eh? Bocinas. A ver qué más podemos encontrar. No, este es un... Bueno, te lo voy a pasar igual. Mirá, es un seminario que se dio en Ciencias de la Comunicación en la UBA. Sí, es el programa, pero tal vez ahí encuentres autores, ¿sí? Que te puedan servir, o algunas ciertas ideas, planteos, fíjate eso. Julisa, el 3 de octubre preguntó, información sobre comunicación asertiva. Bien, tendremos que saber un poquito más. Dice, armaré mi proyecto con esa variable. Entonces Norma le pregunta, ¿te puedo recomendar? Norma le recomienda un libro. Bien, tendríamos que saber qué más. Comunicación asertiva, ¿dónde? ¿No? ¿En qué contexto te interesa esto de la comunicación asertiva? Y además, vos estás planteando esta temática con respecto a qué área. ¿Sí? ¿Qué carrera? Imagínate, de comunicación asertiva es muy amplio. Bueno, ya estamos terminando, ¿eh? Si tienen alguna duda. Acá hay algo muy interesante de Guatemala de la Asunción. Es una tesis que está en un repositorio, estrategias de asertividad como herramientas para la transformación del conflicto. En el aula, por ejemplo, toman la cuestión, la temática de la asertividad en educación, un trabajo de María del Pilar. Lo pueden buscar. Si te interesa, puedes comunicarte con ella. No la conozco, pero tal vez es una persona accesible. Y también, por supuesto, citar su estudio. Bueno. RD pide una guía para elaborar una propuesta de investigación científica. Colgamos muchísimas acá en la página, en el grupo. Búscalo. Hay muchos. Bueno, a ver. Así, estoy tratando de conseguir de Milas Lebus cómo generar un proyecto de tesis. Si alguien lo tiene, lo puede dar en grupo.
Bueno, creo que ahí más o menos... Henrietta pide que le pase antecedentes sobre aplicación de técnicas mixtas en ciencias sociales. Mixtas como que se referirá a abordajes cual y cuantitativos. Y también está buscando textos sobre pretest, cual y quanti. Bueno, hay información sobre esto en el grupo, ¿eh? Ximena plantea que está buscando material sobre movimientos feministas, transfeministas y el uso de las redes sociales. Bien, es un tema muy interesante y hay mucha información sobre esto. Ustedes saben que el feminismo dentro del campo epistemológico se ha constituido realmente, se está constituyendo como una nueva metodología de abordaje de estudios, procesos sociales. Epistemología y metodología de representaciones sociales, les voy a pasar un libro. Lo mismo. Para que puedan leer sobre este tema. A ver, ¿alguna duda? Ah, Libre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que pudiste sumarte. Estoy trabajando en una tesis llamado Modelo Pedagógico de Formación Docente para la inclusión de las TICs a partir de la colaboración desde la escuela. A ver. Trabajando en una tesis llamada Modelo Pedagógico de Formación Docente. Perfecto. Estamos en el área de la formación docente. Perfecto. Y tiene que ver con TICs. Bien. Ok. Muy interesante el tema. A ver. ¿En qué podemos ayudarte? Contanos. Hay muchos trabajos al respecto, sin embargo sigue siendo de relevancia, sobre todo porque trabajo en educación de jóvenes y adultos. Sí, 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 sin duda. Y lo va a seguir siendo por muchos años más. De hecho, creo que de acá para siempre. Siempre va a haber algo nuevo para estudiar sobre la tecnología aplicada a la educación, sin duda. Hay unas cuantas temáticas que pueden abordar sobre esto, ¿no? Hay una que me interesa mucho que es esta, que tiene que ver con el rol del docente. A ver, a vos qué temática te interesa. El tema del rol del docente está bueno porque yo me pregunto si es necesario una formación específica o si los docentes necesitan ser usuarios de tecnologías ellos mismos en su vida cotidiana. También me pregunto de qué forma puede estructurarse una capacitación, por ejemplo, para docentes que no les interesa la tecnología. Y entonces ahí me pregunto si realmente es obligatorio usar tecnología para la enseñanza. ¿Todos los docentes deben utilizarla o solo los que les interesa? ¿Vos qué te preguntás? ¿En qué podemos ayudarte? Mientras en el grupo, mientras Libre nos cuenta, mientras les comento que en el grupo pusieron una publicación nueva de William. Buenas tardes. ¿Alguien me puede ayudar con un ejemplo de metodología y diseño de la investigación? Sí, acá en el grupo hemos colgado. Te pongo que los busques. Pusimos ejemplos de diseños metodológicos. Sí, sí. Busca lo que hay. Y bueno, puede buscar otro. Sí.
Cada vez hay más tesinas que están colgadas en la web y tesis, lo cual a mí me parece genial, de una gran generosidad. También es una manera de poder participar que nuestras investigaciones puedan participar de estados del arte, ¿sí? De otros estudios, de otras investigaciones, y esa es la manera, ¿no? Poder colgar nuestra tesis en internet, probablemente a través de un repositorio de tesis, una base de datos, que las bases de datos sean accesibles y abiertas. También podemos abrirnos un perfil, por ejemplo, en academia.edu, ahí se cuelgan muchos papers. Y bueno, dada esta generosidad, también es necesario que aprendamos a citar, ¿no? A dar las gracias, ¿sí? De que esos estudios estén y que nos resulten tan útiles. Acá, por ejemplo, en academia.edu encontramos, dice, ejemplo de diseño metodológico. A ver qué podemos ver acá. Aparte del pedido de William, a ver si nos sirve. Libre, ¿de qué forma te podemos ayudar? Bueno, este ejemplo es más bien para estudios cuantitativos, parece. Sí, pero bueno, igual puede servir. Lo compartimos a William. Acá libre escribió. A ver. Ya vamos terminando, ¿sí? Así que, si quieren más preguntas, a ver libre que nos cuenta. Más que usuarios, dice. Apropiarse de las herramientas tecnológicas como una manera de incluir a personas a las que no se les puede dar apoyo presencial. Ah, claro, porque están lejos. Como esto que estamos haciendo. Aunado a que en nivel no tenemos materiales propios. Creo que podemos trabajar las TICs para construir materiales educativos y también hacerlo como tú lo haces. Bien, qué bueno, sí. Dar apoyo presencial, semipresencial a jóvenes y adultos. Sí, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas. Creo que sigue siendo necesario continuar diseñando materiales didácticos o recursos, TICs, que puedan emplearse como herramientas pedagógicas, ¿no? Sin duda. Antes, ¿saben? Hace más o menos 20 años, 15 años, un poco menos, no se consideraba al campo de la producción de materiales didácticos, no se lo consideraba como un campo de estudios científicos. Bueno, con la repercusión de las TICs es que cada vez se le empezó a dar más valor, sí, y sin duda que lo es. Y planteas esto de dar apoyo presencial y semipresencial a jóvenes y adultos. Sí, quiero decir algo sobre esto, que es lo siguiente. Antes, cuando comenzábamos a utilizar educativos, lo que se veía a futuro era que todos los docentes iban a ser transformados en robots. Esa era como se iba a ir aplicando la tecnología lentamente hasta llegar al final donde los docentes iban a ser robots directamente. Bueno, después, y también esta idea de que primero iba a ser semipresencial y después ¿no? Y luego solamente iba a ser la educación a distancia. Con el tiempo, cuando todo esto fue evolucionando, creo que todos nos fuimos dando cuenta de que esto no iba a ser así y se fue acercando, las cosas se fueron viendo más claramente. Ahora descubrimos el valor de que sea un trabajo presencial y también a distancia, que son cosas diferentes, y cuando tenemos la posibilidad de hacer encuentros presenciales también son muy valiosos. Cada vez se está hablando más de la educación transmedia, que es la que puede trascender las instancias educativas solo online, ¿no? Y poder también tener espacio en la presencialidad, ¿no? Utilizar todos los medios posibles. Educación transmedia. Que buscar info sobre eso. Y dices, antes habías comentado, apropiarse de las herramientas tecnológicas como una manera de incluir a personas. Sí.
puede dar apoyo presencial. Claro, la necesidad de esto, sin duda. Otra cosa que quería comentar era que, sí, los docentes nunca vamos a poder ser reemplazados por un robot, jamás. Yo no soy posible de reemplazar por ningún robot. Y también conozco profesores que menos. Ningún robot va a poder reemplazar a esos profesores, eso sin duda. Y entonces ahí cabe preguntarnos, ¿qué tenemos propio, ¿no? cuando participamos en procesos educativos que no puede ser, que de nosotros no puede ser reemplazado por un robot? Y esa es nuestra potencia como profesores. Libre nos comenta, trabajamos con un grupo de personas que están en un albergue desintoxicándose. Solo les damos apoyo educativo presencial una vez a la semana. Nuestro problema es que el colectivo docente carece del conocimiento para trabajar, así aprovechando la tecnología. Ah, claro, entiendo. Necesitan entonces articular espacios de educación a distancia. Qué interesante esto. ¿De dónde? Libre, no me acuerdo de dónde sos. ¿Sos de México? Me parece que eres mexicano, no me acuerdo. ¿Me comentás eso? ¿De dónde sos? Qué bueno, me interesaría poder ayudarlos de alguna manera. Así que les voy a dejar mi email. ¿Sí? Y me cuentas bien qué hacen, de qué se trata, cómo puedo ayudarlos. Y, bueno, nos comentas algo más si quieres, claro. Esto que comentas está pasando mucho también, claro. Todavía las instituciones hay instituciones que no terminan de ver cómo pueden aplicar las TICs para realmente mejorar su funcionamiento. ¿Sí? En México, con la finalidad de terminar su educación básica. Bien, los adultos en México, nos comenta Libre, en específico en mi contexto ingresan a los SEBA, no sé qué son los SEBA, pero ahora los buscamos, con la finalidad de terminar su educación básica. Ah, claro, es educación básica de adultos. Ah, sí, estuvimos hablando sobre esto, ahora me recuerdo. Yo te hablaba de educación de adultos, claro. Sí, tenían distintos nombres. Sí. A ver qué son los SEBA. Sí, centros. Claro, sí, me acuerdo. Me acuerdo que utilizaste un término que yo no conocía y que yo te decía que acá se llama gerontología educativa. Sí. Bueno. Este problema nos compromete a prepararnos en el uso de las TICs. Sí, sí, sin duda que resultaría muy útil. Y lo que se podría hacer es organizar una plataforma en Moodle, ¿sí? Utilizando Moodle. Moodle, ¿conoces, Moodle, pero sí, es gratis, hay espacios donde puedes organizar tus cursos gratis utilizando Moodle. Tienes que buscarlo en internet, hay muchos. Yo es lo que recomiendo. También está Edmodo. Estoy ayudando a hacer una tesis sobre ese tema. Si se quieren contactar con alguien, conozco una profe que está haciendo una investigación sobre Edmodo aplicado en la escuela secundaria. Recomendable. Y también
otro profe, otro tesista que está trabajando en la aplicación de las TICs en la educación universitaria. ¿Mm? Claro, en México, en específico, en Michoacán hay una resistencia al cambio. Bueno, sí, la resistencia está en todos lados, sin duda. Sin duda. Y bueno, mira, yo realmente lo que creo, realmente, es que los docentes que que no quieren trabajar con tecnologías porque no les gusta, realmente no tienen por qué hacerlo. Eso es lo que creo. Tienen que trabajar de manera presencial porque les gusta más, porque se sienten más seguros. No me parece mal. Y los docentes que sí nos interesan, bueno, esos son los que tenemos que llevar adelante estas propuestas. Ah, claro, el tema es que en México están en medio de una reforma educativa con la cual los docentes no están de acuerdo, sí. Tengo entendido que en Perú también está pasando eso, sí. Y acá siempre ha pasado eso en Argentina. La mayoría, no siempre, pero la mayoría de las reformas educativas que se han querido hacer, este, se dejó afuera la opinión de los docentes. Sí, entiendo. Bueno, tenemos que ir terminando. Libre, te propongo que me escribas al mail o acá al Facebook también. Mi Facebook es Luisina Giri, como está acá arriba. Eh, y, y me cuentas y me dices si puedo ayudarte en algo. Y bueno, para todos los saludo y feliz primavera o la, la estación en la que estén y que nos vemos la próxima. Tal vez este horario les quede un poco más cómodo para todos. Antes era muy temprano, algunos me decían que en algunos países era muy temprano, sobre todo porque es domingo. Así que vamos a tratar de hacerlo un poquito más tarde, como hoy. A ver. Ah, sí, Libre nos comenta que es necesario, porque las reformas, hacer una reforma educativa sin duda, en los países es necesaria una reforma educativa. Nos comentaba que hay una necesidad de buscar alternativas para mejorar la educación, sí, y poder brindar una educación que sirva para que jóvenes y adultos que ingresan a los SEBA puedan tener la posibilidad de seguir estudiando y forjarse un futuro, sí, sin duda. Es lo que necesitamos en nuestras comunidades, sí. La resistencia al cambio también tiene que ver porque los cambios que se han hecho a veces no han resultado favorables y entonces, bueno, las comunidades se resienten y tienen miedo. Sí, envíame la información, ¿sí? Llega con demora, sí, ya sé. Bueno, ahí nos comunicamos. Bueno, esto es todo. Vamos a tratar de vernos de nuevo el domingo que viene o... Ah, Silvana, qué bueno. Bueno, Silvana, si tienes alguna duda, puedes hacer alguna pregunta por aquí o en el grupo, ¿sí? Todos están invitados y obligados a hacer preguntas en el grupo de lo que no sepan. Y también de responder, si alguien pregunta algo y a mí me parece que lo sé, arriesgo una respuesta, ¿sí? Arriesgo. Me puedo equivocar y entonces, bueno, alguien me corregirá. Los que corrigen tratan de hacerlo con amor también, sin ofender a nadie, porque todos estamos aprendiendo, ¿sí? Un saludo también Libre. También me arriesgo a dar otra respuesta diferente, ¿sí?
Estamos todos aprendiendo, ¿sí? En este proceso. Estamos hablando de investigación, y de movimientos sociales, de sujetos sociales, ¿sí? Así que puede haber multiplicidad de interpretaciones. Es importante que tengamos lectura, que estemos actualizados, que tengamos la cabeza lo más abierta posible para poder generar cambios a través de nuestros estudios y de nuestras propuestas de acción. Y que todo ese tiempo que le dedicamos a hacer nuestras tesis, que nos sirvan también para otras cosas, para mejorar nuestras comunidades. Es la idea. Y bueno, tengo que cortar ahora. Nos vemos la próxima. Que anden bien. Buena semana. Gracias. Chau, chau.